¿Alguna vez has sentido que el peso de tu preocupación es insoportable, como si estuvieras luchando solo contra un muro invisible intentando avanzar, pero algo que ni siquiera comprendes del todo siempre te bloquea? Es como estar atrapado en un ciclo que se repite día tras día y ya no sabes qué hacer. Escucha con atención. Dios te dice hoy: vi tu angustia, conozco esa preocupación que te roba el sueño, que te consume el corazón, que te hace pensar que ya no puedes más. Este mensaje no es solo un alivio temporal, no. Hoy algo espiritual se romperá en tu vida. Hay un bloqueo que no ves, pero que sientes todos los días. Y Dios está a punto de romper esto definitivamente. Estás aquí porque no es casualidad. Hay algo más allá de lo que tus ojos pueden ver. Y esta preocupación abrumadora es un reflejo de una batalla espiritual mucho más grande. Pero escucha, esta batalla no durará para siempre. Algo está a punto de cambiar. Dios te dice hoy: yo mismo entraré en esta situación y pondré fin a lo que te paraliza. Hay promesas sobre tu vida que aún no se han cumplido, no porque Dios se haya olvidado de ti, sino porque hay un bloqueo que hay que romper. Y hoy esa palabra es la clave. No ignores las señales. Esa inquietud que llevas en el corazón, ese cansancio que no desaparece, esa sensación de que ya no puedes más. Todo eso está a punto de transformarse. Pero antes de que llegue la liberación, necesitas comprender qué hay detrás de este dolor, porque no todas las preocupaciones surgen por casualidad. Algunas son trampas, prisiones emocionales y espirituales creadas para impedirte vivir lo que Dios te ha prometido. Y es precisamente por eso este mensaje te llegó. Pocas personas tendrán acceso a esta revelación. Pocos escucharán lo que se dirá aquí, porque lo que Jesús reveló sobre este tipo de bloqueo fue mantenido en silencio durante mucho tiempo. Pero hoy está siendo apartado para escuchar lo que muchos nunca han oído. Y cuando esa verdad se revele, las cadenas espirituales caerán, los miedos ocultos desaparecerán y esa preocupación que te consume será destruida de raíz. Quédate conmigo. No dejes este video. Hay algo que necesitas escuchar, una verdad que podría cambiar tu historia. ¿Qué viene después? Es más que un mensaje, es un cambio radical. Respira hondo y abre tu corazón, porque estás a punto de vivir un momento espiritual muy profundo. No ignores lo que sientes, esa angustia que llevas en el pecho, esa inquietud que parece interminable. Dios sabe cada detalle sobre ella. Y si has llegado hasta aquí, es porque Jesús personalmente te trajo este mensaje. Nada fue casualidad. Este es un llamado divino. Y si esta palabra ya ha comenzado a tocarte, escribe en los comentarios: Jesús, ya no puedo soportar esta preocupación. Rompe todo lo que me bloquea. Decláralo con fe. Tus comentarios no son solo palabras, son declaraciones espirituales. Estas son señales que elegiste creer, incluso cuando estabas cansado. Y si este video ya está despertando algo dentro de ti, a la camarilla no le gusta, es un acto de fe. No se trata solo de divertirse, se trata de difundir esperanza. Cuando te gusta este post, el mensaje llega a más personas que, como tú, están luchando en silencio. Esta preocupación que te asfixia también oprime a miles. Y este simple gesto puede ser un canal de liberación para otros. Suscríbete al canal, porque aquí encontrarás más que solo palabras. Aquí encontrarás orientación, consuelo y respuestas espirituales. Somos una comunidad y ya no estás solo. Cada video es un espacio donde Dios habla, sana y revela. Y Jesús reveló algo muy importante sobre esta situación que estás experimentando. Una revelación que compartiremos más adelante en este video. Y tienes que escuchar antes de irte. Mantente alerta, prepárate, porque algo sobrenatural podría suceder más tarde hoy. Nubes de polvo se cernían sobre el valle mientras Moisés, con el rostro marcado por la tensión, oía el rugido ensordecedor de los carros egipcios.
El sol ya se ponía tras las dunas, pero las lanzas brillaban, reflejando la desesperación del pueblo de Israel. Hombres, mujeres y niños se arrodillaban contra el suelo pedregoso, con los ojos llenos de angustia, lágrimas y preguntas sin respuesta. Delante, un mar infranqueable. Detrás, la inminencia de la destrucción. El pecho de Moisés ardía con el peso de la responsabilidad, como si el universo entero pesara sobre sus hombros. Siente la inquietud de explotar en cada músculo, las voces del pueblo acusándolo. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Para morir aquí? No hay salida. El miedo se extiende como el mismo viento del desierto, sofocando cualquier esperanza. El cansancio se mezcla con la preocupación y Moisés se pregunta si Dios realmente escucha o si está solo, llevando a miles a un callejón sin salida. Con cada grito de auxilio, la presión aumenta, la sensación de que nada puede cambiar, de que nada será suficiente. Y en esta atmósfera opresiva, la preocupación se convierte en una barrera invisible, un bloqueo interior que amenaza con destruir no solo los sueños, sino toda la identidad de esas personas. En ese momento crítico, Moisés no recibe una simple solución humana. Oye una voz que resuena entre truenos y silencio. El Señor peleará por ustedes, solo necesitan estar quietos. Éxodo 14:14. Este no es un consejo genérico, ni una palabra vacía. Es un llamado a la rendición, una ruptura radical con el ritmo frenético de la preocupación que consume y bloquea la mente y el corazón. De repente, lo imposible comienza a desplegarse ante ojos atónitos. El mar, tan estático e infranqueable, comienza a abrirse, formando muros de agua que desafían toda lógica. Dios no solo elimina los obstáculos externos, rompe con lo que bloquea desde adentro, el miedo, la duda, la dependencia de nuestros propios esfuerzos. La liberación no ocurre en el exterior hasta que comienza en el alma, en el momento en que te permites calmarte, soltar el control, entregar el peso y confiar. ¿Cuántas veces te has encontrado en esta misma situación, sintiéndote como si llevaras el mundo entero sobre tus hombros, intentando ser fuerte para todos, asfixiado por una avalancha de preocupaciones? Quizás nadie se dé cuenta de la magnitud de lo que enfrentas, quizás la mayoría solo vea lo externo, pero tú conoces los muros que crecen en tu interior, las noches de insomnio, el cansancio de luchar sin ver salida. Y en este ciclo de ansiedad puede que ya te hayas preguntado, ¿es todo esto un castigo? ¿Es falta de fe o estoy realmente solo? Pero, ¿y si te dijera que la verdadera liberación no consiste en conquistar gigantes externos, sino en permitir que Dios derribe las barreras que el miedo ha construido en tu interior? No se trata de controlarlo todo, sino de renunciar a lo que la mano humana no puede cambiar. ¿Te has parado a pensar alguna vez si el mayor bloqueo no está frente a ti, sino en tu interior, en el dolor de intentar cargar solo con un peso que nunca te correspondió? La escena con Moisés es más que un recuerdo lejano, es un reflejo de nuestros propios valles. Dios no prometió la ausencia de batallas, pero garantizó su presencia y verdadera fuerza en medio de lo imposible. Cuando intentas resolver las cosas solo, el bloqueo solo crece. Pero cuando aceptas la invitación a estar quieto y confiar, algo sobrenatural sucede. Se abren caminos, no porque los hayas forzado, sino porque Él actúa donde tú no puedes llegar. El Señor peleará por ti, solo necesitas estar quieto. Es la promesa de que las preocupaciones pueden entregarse, que la carga que bloquea tu corazón puede romperse si eliges confiar y descansar en Él. ¿No es contradictorio? El mundo te dice que siempre luches, que te agites, que te preocupes, que lo controles todo. Pero Dios enseña lo contrario, soltar el peso, aquietar el alma, esperar. Y ahí es precisamente donde muchos libran una guerra invisible. Mucha gente cree, quizás incluso tú, que descansar es señal de debilidad.
Pero, ¿cuántas veces la preocupación excesiva te ha impedido ver milagros? ¿Cuánto de tu vida está bloqueado porque simplemente no puedes soltar el control? Y si el secreto de la victoria no está en más lucha, más esfuerzo, sino en más confianza. ¿Qué te impide entregar ahora mismo este peso gigantesco que te consume por dentro? Advertencia. Este mensaje no es para quienes aceptan vivir esclavizados por la preocupación. Es para quienes están cansados de estar atrapados por sus propios bloqueos, para quienes ya no soportan el silencio y desean experimentar el impacto de las promesas de Dios en áreas que solo Él puede alcanzar. No dejes que este mensaje pase desapercibido como un video más. Conviértelo en un punto de inflexión. Si necesitas ver a Dios romper lo que te impide avanzar, escribe en los comentarios: le entrego mi carga a Dios. Declara esto como un acto público y siente el comienzo de la transformación. Pero no creas que esa es toda la historia. Hay un giro sorprendente por revelar, un secreto oculto en el silencio que desafiará todo lo que siempre has creído sobre las acciones de Dios. Prepárate, porque lo que viene a continuación puede sacudir aún más los cimientos de tus preocupaciones. La llama del amanecer proyecta largas sombras en el borde del patio, y en lo profundo de la mirada de Pedro, la preocupación se transforma en desesperación. Aprieta su cuerpo contra la fría pared, acurrucado, mientras el recuerdo del gallo resuena ferozmente en su mente. 3 veces, 3 negaciones, 3 obstáculos que se alzan entre él y el sueño de ser fiel. El rostro de Jesús lo había traspasado como un rayo, no con furia, sino con esa mirada profunda que revela amor, donde la vergüenza grita más fuerte. Y Pedro, agobiado por la culpa, siente una presión invisible en el pecho. ¿Qué hacer cuando todo lo que más temes se hace realidad? Cuando el error, cometido ante todos, parece enterrar tu nombre para siempre en la tierra del fracaso. Esa noche no trae sueño, solo repetición. Pedro revive el momento de la traición, cada palabra negando la verdad, sintiéndose asfixiado por una responsabilidad que supera toda preocupación humana. No es solo remordimiento, sino el miedo a no poder seguir adelante, a no ser visto por Cristo de la misma manera, a quedar bloqueado para siempre por el pasado. Y si alguna vez te has despertado en mitad de la noche con el corazón acelerado, sintiendo sudor frío corriendo por tu rostro, mientras te preguntas si Dios aún te ve, entonces conoces la prisión donde se encuentra Pedro. ¿Cuántas veces has creído que tus fracasos son más grandes que cualquier promesa? Que la vergüenza y los errores han construido muros demasiado altos para ser derribados. Hay personas que viven años encadenadas a la culpa, escuchando ecos del pasado en cada nuevo desafío, como si la sentencia ya hubiera sido dictada y no hubiera esperanza de un nuevo comienzo. Pero mientras Pedro yace allí, aplastado por la angustia, la historia no termina en fracaso. Días después, la voz de Jesús corta el aire junto al lago y no es una voz de acusación, sino de restauración. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Juan 21:17. No 3 preguntas al azar, sino 3 oportunidades para renovar el corazón, para romper la condenación que lo mantenía cautivo. Jesús no solo perdona, sana, rompe el ciclo de autodestrucción. La mirada de Cristo no busca el error, sino la disposición a ser transformado. Y es en este momento de ternura divina que el bloqueo se rompe. Es como si cada palabra de Jesús fuera un martillo contra las cadenas de la culpa, ofreciendo una verdadera oportunidad de liberación. ¿Cuántas veces has esperado solo condenación y te has visto sorprendido por la gracia? ¿De verdad crees que las promesas del Señor son pequeñas ante tu error? ¿O hay algo más profundo sucediendo? ¿Una invitación a dejar que Dios rompa lo que aún te aprisiona en el pasado?
Dios te dice hoy que el peso de las preocupaciones, de los recuerdos que te impiden avanzar, puede parecer imposible de superar. Pero el camino del Maestro no es de condenación eterna, sino de restauración. El bloqueo no es el fin, y la preocupación que te hace pensar «ya no aguanto más» no tiene mayor poder que el amor capaz de transformar las cenizas en testimonio. Jesús no le preguntó a Pedro sobre su competencia, no le exigió justificaciones, solo quería saber sobre el amor, porque lo que te conecta con el cielo no es la ausencia de defectos, sino la disposición a entregarte al proceso divino que rompe las cadenas más profundas. Y si sientes que ya no puedes cargar con esta preocupación, este error que insiste en definirte, recuerda que Dios está listo para romper lo que te detiene. El pasado no es más grande que la voz de Jesús. El bloqueo de la culpa no puede resistir el llamado apasionado del Salvador. Ahora detente, respira, mira en tu interior y pregúntate, ¿estás dispuesto a aceptar el nuevo comienzo que Cristo ofrece? ¿O preferirías vivir prisionero del pasado como si Dios fuera demasiado pequeño para restaurarte? Porque, a la luz del Evangelio, la culpa no es una sentencia, es un puente hacia el milagro de la redención. Declara públicamente hoy, quiero ser restaurado. Escribe en los comentarios, no solo como un gesto simbólico, sino como un verdadero paso de fe, superando la vergüenza y aceptando la invitación de Jesús a empezar de nuevo. No te conformes con vivir paralizado por la preocupación. Si Pedro pudo ser restaurado y convertirse en un pilar de la iglesia, ¿quién dice que no puede ser instrumento de nuevas promesas incluso después de cometer un error? Lo que te bloquea pierde poder cuando Dios decide actuar. Y hay algo aún más sorprendente. Hay una clave oculta en esta historia que puede revolucionar tu forma de ver el amor divino. Prepárate, porque lo que se revelará a continuación puede transformar tu relación con la culpa para siempre. El suelo del pueblo aún estaba marcado por las huellas de aquel joven perdido. Su ropa sucia y rota se mezclaba con el polvo del camino mientras, cabizbajo, se acercaba a las puertas. Ni siquiera tuvo el valor de levantar la vista, porque cada paso latía con la abrumadora certeza de su indignidad, el peso de sus errores y el abismo creado entre las promesas de un padre amoroso y la realidad de un alma destrozada. El hijo pródigo lo sabía, lo había malgastado todo, desde el fideicomiso hasta la herencia, y ahora regresaba no como heredero, sino como un extraño, quizás menos que un sirviente. Su corazón latía con fuerza, no solo de cansancio, sino de vergüenza, y cada pensamiento era una silenciosa acusación de ser indigno de cualquier afecto, de cualquier restauración. A lo lejos aparece la figura de su padre, pero la cabeza del joven se inclina aún más. Siente el peso de las preocupaciones más insoportables, aquellas que dicen, ya no hay esperanza, estás irremediablemente roto, nada puede reparar lo que tú mismo has destruido. El hijo se detiene, respira hondo y balbucea la confesión que ha preparado durante noches de sufrimiento y culpa. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Lucas 15:21. En ese instante, toda lógica humana de condenación y bloqueo se desmorona, porque el abrazo del Padre no espera un discurso. No hay necesidad de justificaciones ni méritos. El Padre no solo escucha, corre, abraza, acoge, restaura. Lo que bloquea, lo que parecía insuperable, la culpa, la vergüenza, el autojuicio, se disuelve en la fuerza irresistible del amor que no se puede explicar, solo experimentar. Quizás estés atravesando un proceso similar hoy, arrastrando el peso invisible de la culpa, sintiéndote indigno incluso de orar, de levantar las manos, de soñar de nuevo con la restauración. Quizás miras atrás y ves tantos errores,
Tantas marcas de decisiones impulsivas, de escapes, de heridas abiertas por el miedo y la comparación, que ya no encuentras motivos para creer que hay un lugar para ti en el corazón de Dios. Crees que tus fracasos son el mayor obstáculo para el perdón, que preocuparte por el pasado es un muro demasiado alto para romper. E incluso si alguien intenta consolarte, la voz más fuerte es la que resuena en tu interior diciendo: Dios ya se ha rendido. No hay vuelta atrás, ni abrazo, ni mesa para mí. ¿Cuántas veces te has convencido de que los errores del pasado tienen más poder que el amor del Padre? ¿Cuántas veces has permitido que esta preocupación te impida acercarte a la presencia divina, sintiendo que ni siquiera mereces ser visto y mucho menos restaurado? Sin embargo, la reacción del Padre al reencontrarse lo cambia todo. No hace preguntas, no exige explicaciones, no pide cuentas. Interrumpe el discurso de indignidad, la preocupación paralizante, con un gesto de generosidad casi escandalosa. El anillo, la túnica, el banquete, no porque el Hijo lo merezca, sino porque el amor del Padre siempre trasciende la lógica. Lo que te bloquea, a los ojos humanos, se transforma en la oportunidad perfecta para que Dios muestre su corazón. No se trata de tu pasado, se trata de la gracia presente que está disponible. La restauración que sientes es precisamente lo que está a tu alcance. Si das un paso hacia ese abrazo, el bloqueo que parecía insuperable puede romperse en un instante. Solo se necesita un encuentro genuino con ese amor. ¿Te has permitido alguna vez experimentar este tipo de nuevo comienzo? ¿O te mantienes distante, creyendo que preocuparte por tus imperfecciones es un obstáculo que ni siquiera Dios quiere cruzar? Observa con atención este momento bíblico. Es en este punto que la preocupación del Hijo choca con la compasión del Padre, y lo imposible se convierte en una nueva realidad. El muro construido por el autodesprecio, el miedo y la vergüenza es derribado por una decisión que no proviene del Hijo, sino del Padre. ¿Te das cuenta de cuánto esta narrativa desenmascara la idea de que necesitamos ser perfectos para ser amados? Rompe la lógica del merecimiento. ¿Y si Dios también quiere superar lo que te bloquea hoy, sin importar la magnitud de tu fracaso o la profundidad de tu culpa? ¿Qué pasaría si, incluso con todas tus preocupaciones, dieras un paso vacilante hacia Él, solo para descubrir que Él ya corre a tu encuentro? La aplicación práctica de este mensaje es revolucionaria, porque nos reta a abandonar la mentalidad de esclavos, la sensación de indignidad, y a aceptar la invitación a la mesa de la restauración, incluso cuando nuestra mente nos grita que no merecemos el banquete. La fe en Jesús rompe el ciclo de la preocupación destructiva porque nos recuerda que no estamos ante un juez inflexible, sino ante un Padre cuyo mayor gozo es restaurar, acoger y celebrar nuestro regreso. Si tu corazón está bloqueado por pensamientos de rechazo, si las preocupaciones sobre tu pasado te alejan, cree. Está escrito que el Padre te recibe no por lo que has hecho, sino por quién es Él. No necesitas merecerlo, solo necesitas aceptarlo. Y aceptar es soltar el peso insoportable, dejar que el amor incondicional haga lo que ninguna justificación humana puede. Deja que esta verdad penetre en ti. No importa lo que susurren los acusadores, ni lo que tu mente repita sobre la valía o el fracaso. El Padre te quiere, sin reservas, cerca. El peso de la preocupación, ese golpe silencioso que te bloquea, es la invitación misma a experimentar el poder de un amor que rompe cadenas. No se trata de tu aptitud ni de tus obras, sino de un Padre que ve más allá de la suciedad del camino y ve a un Hijo listo para ser restaurado. No dejes que las voces del pasado dicten tu futuro, ni que el bloqueo de la culpa anule la posibilidad de un nuevo comienzo. Respira hondo. Permítete sentir esta palabra perforando la barrera que tú mismo erigiste. Tu miedo, tu preocupación, tu bloqueo
no son rival para el abrazo del Padre. Si este mensaje te impactó, deja que se convierta en una semilla de cambio. Escribe en los comentarios: elijo volver a los brazos del Padre, y haz de esta declaración un acto público de fe, valentía y entrega. Y para quienes sienten que este mensaje necesita llegar a aún más vidas atrapadas por el bloqueo de la indignidad, denle me gusta y compartan este video como un verdadero instrumento de evangelización. Tu simple gesto puede ser un puente para que alguien, sofocado por el peso de las preocupaciones, encuentre la libertad en las promesas de Dios. Y presta atención, hay un detalle en esta historia que casi nadie nota. No fue el hijo, sino el padre quien huyó primero. Quizás el mayor secreto sobre lo que te bloquea esté a punto de revelarse, y el siguiente paso puede transformarlo todo, incluso tu visión de ti mismo y de Dios. Algo sorprendente aún está por revelarse. David estaba de rodillas en el frío suelo, con los ojos aún llenos de la inmensa culpa que le oprimía el pecho. El palacio, que una vez le había parecido seguro, ahora resonaba con los amargos recuerdos de decisiones desconsideradas, errores que parecían irreparables. El silencio de la madrugada solo lo rompían los sollozos de un rey destrozado, con el corazón destrozado por el peso de sus propias preocupaciones. No era solo el miedo al juicio de los hombres, ni el temor a las consecuencias ante el pueblo. Era algo más profundo, la convicción de que esta vez había ido demasiado lejos, de que se había pasado de la raya con Dios, y ahora todo estaba bloqueado: sus emociones, su esperanza, incluso su fe. En medio de la desesperación, David alzó la vista y pronunció estas palabras: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». Salmo 51:10. Cada sílaba salía de su boca como un grito de auxilio, una confesión sincera que desgarraba toda máscara. No había justificación ni excusa. Solo había un hombre destrozado, deseando que la misericordia de Dios pudiera romper la barrera infranqueable que lo separaba de la paz interior. ¿Cuántas veces te has encontrado en esta situación, aplastado por errores que parecen repetirse como un ciclo sin fin? Incluso intentan consolarte diciendo que el tiempo sanará, pero sientes que, en el fondo, la herida se hace cada vez más visible. David no huyó del dolor, lo afrontó. Sabía que de nada sirve esconderse tras las apariencias cuando el corazón se desborda de remordimiento. Quizás también sientes la desesperación de no poder soportarlo más, el cansancio de luchar contra pensamientos que te condenan noche tras noche. Parece que cada avance está bloqueado por recuerdos, voces internas que dicen: no hay perdón para quien lo vuelve a hacer. Pero la historia de David revela algo impactante. Por profunda que sea la caída, Dios es capaz de romper incluso las cadenas más antiguas, de romper cualquier ciclo que impida tu restauración. El propio rey, en el apogeo de su fracaso, no clama por un reinicio externo, sino por una revolución interna, una renovación radical que solo el Espíritu de Dios puede conceder. La sabiduría popular dice que errar es humano, pero omite la otra cara. Permanecer en el error es autodestrucción. David podría haber intentado justificar, racionalizar, culpar a otros. En cambio, abre su corazón ante el Todopoderoso y confiesa todo. Es en este momento de arrepentimiento genuino que comienza el milagro oculto tras las preocupaciones más profundas. Dios no rechaza un corazón contrito. No solo escucha el clamor, sino que rompe el bloqueo de la vergüenza, del autocastigo, y comienza un proceso de sanación desde adentro. ¿Cuántos de nosotros estamos presos, no de fallas externas, sino de una culpa que se convierte en una prisión, del miedo a no ser aceptados por Dios ni por los demás? Y si te dijera que el primer paso hacia la verdadera liberación emocional
no es intentar olvidar el pasado, sino afrontarlo de frente y entregarlo todo en manos de aquel que puede transformar el dolor en nueva vida. ¿Qué te impide respirar aliviado hoy? ¿No es hora de abandonar el agotador ciclo del autocastigo y abrazar con todo el corazón la promesa de que Dios es experto en reescribir historias? La súplica de David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, no fue un ritual, sino el clamor de alguien que ya no soportaba tanta preocupación. Alguien que quería liberarse de una vez por todas de las ataduras del pasado. No hay pecado inquebrantable para el poder del perdón divino. Las palabras clave que resuenan en este momento son liberación, restauración y la certeza de que cuando llegas a tu límite es precisamente cuando el toque de Dios tiene el mayor impacto. Si la carga del arrepentimiento ha sido una prisión, permítete ahora desafiar la lógica del mundo y creer que Dios aún obra milagros ocultos en los corazones quebrantados. ¿Estás dispuesto a exponer tu ser interior ante Dios, aun sabiendo que tus debilidades son evidentes? Quizás te has convencido de que has ido demasiado lejos, de que tus oraciones ya no llegan al trono del Todopoderoso, de que tu clamor está bloqueado por la vergüenza y el miedo. Pero mira a David, incluso después de fracasos catastróficos, se atrevió a clamar. No solo buscaba alivio para su conciencia, sino que anhelaba ser completamente renovado, liberarse de las preocupaciones que lo oprimían por dentro. ¿Te permites pedir lo mismo? ¿O aún prefieres cargar con un peso insoportable, intentando mantener una imagen de fortaleza cuando, en realidad, te estás asfixiando por dentro? Ha llegado el momento de abandonar la fachada y admitir, no puedo más. Y es en esta atmósfera de sinceridad, en este territorio donde el alma se desnuda, que Dios obra el mayor de los milagros, derribando toda barrera espiritual, emocional y mental que te impide recibir lo nuevo. Cada vez que intentas superar la culpa solo, te alejas más de aquel que tiene el poder de deshacer todo bloqueo. Dios conoce el cansancio de quienes ya no soportan tanta preocupación. Y por paradójico que parezca, el momento de mayor debilidad puede ser precisamente el terreno fértil para la mayor intervención divina en tu vida. Porque a Dios no le impresionan las máscaras ni los esfuerzos humanos. Responde al corazón sincero. El ciclo del error no se rompe con la fuerza del brazo, sino con la entrega total. La pregunta sigue siendo, ¿prefieres permanecer prisionero de tus propios fracasos o aceptas ser el receptor de la gracia que restaura lo que parecía irrecuperable? El rey David, el mismo que ungió reyes, que conquistó gigantes, se vio reducido a polvo, pero fue precisamente allí, en el polvo del arrepentimiento, que experimentó una ruptura sobrenatural en su ser. Lo que nadie te dice es que el verdadero bloqueo rara vez es externo. No son las circunstancias ni las personas que te rodean, sino tu propio corazón que por miedo se cierra a la intervención de Dios. Cuando finalmente dejas de luchar contra ti mismo y te entregas, se crea un espacio para que el Espíritu Santo entre, te limpie, te llene y te transforme. Si has llegado a este punto sintiendo que tus preocupaciones han formado un muro infranqueable, entiende esto. Dios no quiere que vivas aplastado por el pánico de repetir errores. Él te ofrece hoy el comienzo de un nuevo ciclo, donde el arrepentimiento no es condenación, sino una puerta a la paz. Ahora analiza tu propia vida. ¿Cuántas veces has intentado por orgullo o miedo superar la vergüenza sin exponer tu dolor a Dios? ¿Cuántos intentos fallidos de empezar de nuevo solo han resultado en más frustración? Dios no te llama a reconstruir tu reputación, sino a transformar tu corazón. Todo lo que espera de ti hoy es la desnudez de tu alma, la valentía de rasgar el velo y pedir, renueva mi ser interior, quita este peso aplastante, esta preocupación sofocante. El secreto es simple, pero radical. Quien se entrega, gana.
Quien confiesa es perdonado. Quien cree comienza a vivir una paz que nadie entiende, porque no depende de las circunstancias, sino de la certeza de que Dios ya ha roto todo lo que te bloqueaba. Si todo esto te resonó, y si este episodio de la Biblia desenterró una verdad dolorosa sobre tu propio camino, entonces no ignores la urgencia de declarar públicamente, como un acto de fe, que quieres romper este ciclo hoy. ¿Qué tal escribir "elijo ser restaurado" en los comentarios? Tu gesto puede ser más que una simple expresión de sentimientos. Puede ser el comienzo de una respuesta divina, una llave que abre no solo tu vida, sino que inspira a otros que sufren en silencio a buscar también la liberación que solo Jesús puede dar. Y presta atención. No pienses que tu comentario es solo una frase tirada al viento. Podría ser el testimonio que falta para que alguien dé el siguiente paso. Lo que viene a continuación promete desafiar todas las creencias sobre lo que realmente significa liberarse del peso del pasado. Prepárate, porque hay mucho más por revelar sobre la restauración y la ruptura de límites. Las piedras golpean la arena. Se alzan ecos de acusaciones y la multitud se acerca, apiñada, ávida de justicia y espectáculo. La mirada de la mujer está fija en el suelo, sus manos temblorosas aferradas a la tela desgastada de su vestido, mientras cada paso de los acusadores parece pesarle toneladas en el corazón. Es arrojada al centro del círculo, miradas de desprecio, voces de condena susurradas, el miedo ardiendo en su rostro. Siente un nudo en el estómago. Una vergüenza incontrolable se apodera de cada parte de su ser. Esa mujer es arrastrada a la plaza pública para ser usada como lección. Su error expuesto sin piedad, la humillación destrozando cualquier esperanza de un nuevo comienzo. No fue solo el pecado lo que la aplastó, sino la insoportable carga de la vergüenza. La sensación de que nunca sería digna de alzar la vista. Quizás tú también hayas sentido esta corriente invisible, esta culpa corrosiva que te paraliza, una preocupación constante por los juicios, bloqueando sueños, afectos e incluso tu voluntad de rezar. ¿Cuántos de nosotros, atrapados en nuestros errores, tenemos miedo de enfrentarnos a Dios e incluso a otras personas, como si estuviéramos marcados irrevocablemente? ¿Hay todavía perdón para mí? El eco de esta pregunta estalla silenciosamente en muchos corazones ahora. En medio de ese tumulto, Jesús aparece con una mirada que trasciende el tiempo y te alcanza en este mismo instante. Se inclina, escribiendo algo en el suelo, mientras todos esperan su respuesta. Los líderes religiosos exigen justicia despiadada, pero la respuesta de Jesús desarma la escena. El que esté sin pecado de entre ustedes, que tire la primera piedra. El silencio cae como una pesada cortina. Uno a uno, los acusadores dejan caer sus piedras y se van, dejando a la mujer cara a cara con aquel cuya compasión es más poderosa que cualquier condena. Él se levanta, la mira a los ojos y dice con voz de puro alivio: «Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Nadie te ha condenado?» Ella responde: «Nadie, Señor». Y entonces llega la frase que rompe siglos de culpa: «Yo tampoco te condeno. Vete y de ahora en adelante no peques más». Juan 8:11. Este encuentro es un momento decisivo, y el avance que Jesús ofrece no es solo para esa mujer. Es Dios mismo diciendo: «Hoy rompo el poder que te bloquea, el ciclo de vergüenza que te ata al pasado». Observa el escándalo de la gracia. Mientras todos querían ver destrucción, Jesús ofrece libertad. No minimiza la verdad, pero tampoco perpetúa el peso de la condenación. Libera las cadenas de la culpa, permite un nuevo aliento, abre una puerta a la esperanza, incluso donde solo existían muros de preocupación, dolor y miedo a la exposición. Lo que una vez fue una sentencia de muerte se convierte en una invitación a empezar de nuevo, y esto es real, no solo para esa mujer, sino para ti,
que quizás estés sepultada bajo tus errores, paralizada por el miedo a no ser aceptada, a ser rechazada para siempre. ¿Cuántas veces tu mente repite las palabras de tus acusadores? Fracasaste, ya no hay posibilidad, no mereces nada bueno. Pero, ¿y si Dios dice algo completamente diferente? ¿Y si lo que te bloquea, esta preocupación asfixiante, es precisamente la mentira de que no puedes ser perdonada ni libre? Romper el ciclo de la vergüenza comienza cuando escuchas la voz de Jesús por encima del ruido de la culpa. Es una decisión radical, mirar al Salvador y no a los jueces. Es darte cuenta de que, incluso aplastado por el peso público de la humillación, hay alguien dispuesto a tocar tu ser interior con una dignidad restaurada. No es solo un cambio emocional, es una nueva identidad. El perdón de Jesús no es superficial ni condicional. No dice, te perdono si no vuelves a pecar, sino, te libero ahora para que ya no seas prisionero de este error. Y este alivio es tan profundo que incluso rompe generaciones de culpa. ¿Te has parado a pensar alguna vez en cuántas veces tuviste miedo de orar por el peso del pasado? ¿Cuántas oportunidades perdiste en la vida por sentirte indigno, bloqueado, intimidado por pensamientos de autodesprecio? Si tu historia está envuelta en secretos, si la vergüenza te ha hecho esconderte de Dios, hoy hay un llamado a liberarte de este cautiverio invisible. El mensaje de Jesús no era solo para la mujer adúltera, sino para todos los que están en ruinas, esperando el juicio, desesperados por un alivio genuino. Lo que nadie te dice es que el mayor obstáculo para la libertad no es el error en sí, sino la creencia de que necesitas ganarte el perdón. Mucha gente vive bajo el yugo de un pasado imborrable, bloqueada por la preocupación constante. ¿De verdad me acepta Dios? Y en ese momento, Jesús rompe el ciclo diciendo, yo tampoco te condeno. Silencia no solo a los acusadores externos, sino también a los internos, esas voces que te quitan el sueño, que destruyen tu autoestima, que alimentan la ansiedad y minan tu esperanza en el futuro. Lo que está en juego aquí es más que la reputación o la imagen pública. Es tu capacidad de recibir el amor verdadero, de experimentar la paz interior que solo las promesas divinas pueden generar. Enfréntate a la verdad. La vergüenza es una de las estrategias más sofisticadas para impedir que las personas experimenten el extraordinario poder de Dios. ¿De verdad crees que estás condenado a llevar esta carga para siempre? ¿O podría el poder liberador de Cristo realmente romper todo lo que te limita? La solicitud es urgente. No aceptes vivir paralizado por más tiempo, como si el pasado fuera tu identidad fija. Entrega tu vergüenza, tus bloqueos, tus preocupaciones opresivas ahora mismo y escucha la voz de aquel que no solo te comprende, sino que te levanta del polvo. Quizás te cueste creerlo porque toda tu vida ha estado guiada por la preocupación de ¿qué pensarán los demás? O porque los sistemas religiosos y familiares en los que creciste siempre valoraron el castigo más que la aceptación. Pero Jesús está más allá de este sistema. Él mira y ve el corazón roto, no el error. Él ve potencial donde todos los demás solo ven fracaso. Vete y no peques más. No es una orden amenazante, es una declaración de posibilidad. Puedes vivir sin este peso, puedes empezar de nuevo. Lo que te bloqueaba ha sido expuesto y eliminado. Y si aún tienes dudas, detente un segundo. ¿Qué clase de vida se te escapa por miedo a la exposición? ¿Te das cuenta de cómo la vergüenza moldea tus decisiones, silencia tus sueños, socava tus relaciones y anula tu propia oración? Dios no es indiferente a tu desesperación. Al contrario, eligió arrodillarse en el suelo para poder levantarte de allí. Si la preocupación por el juicio ha sido mayor que tu deseo de cambio, es hora de revertir ese orden. Hay una invitación de Jesús que resuena. Toma posesión de un nuevo comienzo, deja que Él derribe los bloqueos, disuelva la vergüenza y construya un camino de vida, no de miedo.
Declara públicamente: ya no serás prisionero de la vergüenza. Usa tu voz en los comentarios. Escribe: Jesús, libera mi corazón de la vergüenza. No se trata solo de liderar una declaración, sino de dar un paso visible, vulnerable y valiente, sellando ante el mundo y el infierno mismo que crees en el poder de Dios para romper todo bloqueo emocional, toda cadena de preocupaciones agobiantes. Permítete experimentar la ligereza de quien recibe el perdón completo. Sé el testimonio vivo de que ninguna vergüenza es más fuerte que la gracia. Y si te resulta difícil dar este paso, recuerda, Jesús no solo estuvo a tu lado, sino que tomó tu lugar, absorbiendo toda condenación para que pudieras vivir libre. Pero eso no es todo. Todavía hay una verdad sobre la liberación emocional que casi nadie se atreve a afrontar, y podría ser lo que te has estado perdiendo para ver tu verdadero valor. Prepárate, porque lo que viene a continuación desafía lo que muchos siempre te han dicho sobre el fracaso y la autoestima. El paralítico lleva 38 años allí, junto al estanque de Bethesda. El tiempo parece escabullirse lentamente, como si cada día fuera una sentencia que lo condena al mismo paisaje inmóvil. Agua estancada, esperanza suspendida y multitud de rostros que evitan el dolor que se extiende como un pesado silencio. Su vida se reduce a la espera, esperando que alguien tenga compasión, esperando que una fuerza invisible rompa la rutina del fracaso, esperando que Dios lo mire de otra manera. La sensación de estancamiento, de estar estancado en el mismo lugar mientras el mundo gira para todos a su alrededor, es una carga que pesa más que cualquier parálisis física. Oye conversaciones sobre milagros, ve gente ir y venir, percibe miradas apresuradas que evitan su presencia, como si su dolor tuviera el poder de contaminar o asustar. Allí, el tiempo no es meramente cronológico, se transforma en una prisión emocional. La culpa de no poder perdonar a quienes lo ignoraron, la culpa de sí mismo por las oportunidades perdidas, la culpa de culpar al cielo por la demora del milagro. Todo esto se mezcla y acumula, formando una gruesa capa de preocupación y un bloqueo invisible. ¿Es realmente posible que alguien rompa estas cadenas, que se libere de este ciclo de dolor y resentimiento que lo paraliza todo desde dentro? Cuando Jesús se acerca a ese hombre, no hay grandes discursos ni promesas vagas. Hay una pregunta directa que hiere y sana a la vez. ¿Quieres ser sanado? No se trata solo de mover las piernas. Es la inquietud ante la rutina del dolor, la provocación contra el conformismo que tanto nos ata. El paralítico responde, no con fe, sino con una lista de imposibilidades. No tengo a nadie que me ayude. Cuando lo intento, otros se adelantan. La narrativa bíblica muestra que el mayor bloqueo en ese corazón no era la enfermedad física, sino una preocupación que lo inmovilizaba desde dentro, el miedo a no ser visto, el resentimiento de haber sido olvidado, la culpa de no poder perdonar su propia historia. El milagro de Jesús comienza antes del cuerpo. Rompe lo que nadie ve, desplaza lo que paraliza nuestra alma. Las palabras de Jesús cortan el ciclo. Levántate, toma tu camilla y anda. No es solo una orden física, es un llamado a la libertad, a romper con lo que parecía inquebrantable. No se trata solo de caminar, sino de dejar atrás el peso de la autocompasión y el resentimiento. ¿Cuántas veces te has sentido paralizado, no por falta de voluntad, sino por llevar en tu corazón la imposibilidad de perdonar? La culpa de no poder perdonar, ya sea a alguien que te ha herido profundamente o a ti mismo por decisiones pasadas, es uno de los bloqueos más silenciosos y destructivos. ¿Alguna vez has sentido esa preocupación que te quita el sueño? Un resentimiento que se arraiga, impidiéndote avanzar, impidiendo cualquier nuevo comienzo. Quizás incluso intentas ocultarlo, justificando tu propia inmovilidad con frases hechas: es el tiempo de Dios,
algún día pasará, pero en el fondo sabes que no es solo cuestión de tiempo. Es una prisión emocional. La incapacidad de liberar el perdón te impide experimentar la plena libertad que ofrece Jesús y aún más cruelmente te hace creer que nunca habrá cambio, que todo seguirá igual. Pero, ¿y si te dijera que las palabras de Cristo siguen resonando y que hoy Él rompe precisamente este bloqueo aparentemente insuperable? La declaración de Jesús junto al estanque es a la vez una orden y una promesa. Cuando dice, levántate, desafía el poder de la preocupación crónica, el miedo a correr riesgos, la parálisis emocional causada por la culpa acumulada. Al ordenar, toma tu camilla, no le pide al paralítico que niegue el pasado, sino que cambie su relación con él. La camilla que antes era símbolo de derrota, ahora se convierte en testimonio del milagro. Es Jesús quien dice, lleva contigo solo el recuerdo de la curación, no del encarcelamiento. Finalmente, al decir anda, Cristo afirma que la vida ya no puede estar determinada por ofensas, heridas y ausencias. Rompe el ciclo. Ya no es el resentimiento lo que define tus pasos, sino la gracia de aquel que te llama a lo nuevo. Y aquí está el verdadero impacto. El perdón no es sentir de repente que todo está bien, es decidir, con la fuerza que viene de Jesús, dejar de ser esclavo del pasado y de las viejas heridas. El versículo clave ilustra este escenario. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien. Génesis 50:20. Esta es la lógica del reino. Lo que parecía un obstáculo, Dios lo transforma en un puente hacia una nueva historia. El verdadero avance no solo ocurre cuando ocurre un milagro externo, sino cuando aceptas dejar en sus manos el control de ese resentimiento, ese dolor que ya te ha acostumbrado a la parálisis. José, traicionado y vendido por sus hermanos, experimentó esto de forma radical. La amargura habría mantenido su alma prisionera, pero el perdón abrió los caminos para que se cumpliera el propósito de Dios. ¿Y no es eso precisamente lo que necesitas oír? Que esa vieja preocupación pueda resignificarse, que lo que te paraliza hoy pueda ser la plataforma para tu testimonio mañana. Hoy Dios te dice, no es falta de fuerza, ni de voluntad, ni de fe. Se trata de superar lo que te bloquea, de transformar el dolor en un punto de partida. Confía en que, como José, tu historia no estará definida por la traición, ni siquiera por la incapacidad de perdonar hasta ahora. Jesús está presente en tu estanque, en tu tiempo de espera, y su palabra tiene el poder de desbloquear toda parálisis del pasado. El perdón que te resulta imposible no depende de que la otra persona reconozca su error, ni de una emoción mágica que brote en tu corazón. Depende de liberarte por la fe, sabiendo que el control de la justicia está en manos del Dios que transforma todo mal en bien. Quizás estés observando ahora y sientas profundamente que hay situaciones, personas o incluso recuerdos que te han mantenido en el mismo lugar emocional, espiritual y físico durante años. ¿Cuántos sueños, cuántos pasos has dejado de lado porque la culpa y el resentimiento se han apoderado de tu corazón? ¿Qué pasaría si, en este momento, aceptaras la invitación de Jesús, aceptando que Él romperá esta cadena invisible? No es fácil, no es inmediato, pero es posible. La liberación no es olvidar, sino dejar de revivir el dolor como si reabrieras una herida cada día. Quizás ahora sea tu oportunidad de declarar públicamente este deseo de ser libre, de reconocer que necesitas que Dios obre este milagro en ti. Si esta palabra resuena en tu corazón, si hay una preocupación o dolor que ya no soportas, escribe en los comentarios: Señor, transforma mi bloqueo en un testimonio. Decláralo con fe y humildad, porque este es el primer paso para que lo imposible suceda en tu vida. Pero quien piense que esta escena trata solo de la victoria de un hombre, se equivoca. Detrás de cada milagro hay un llamado oculto para quienes aún están atrapados en el ciclo de la preocupación, esperando la liberación. Y hay algo aún más desafiante en esta historia.
algo que podría revolucionar nuestra comprensión del perdón y de cómo superar los bloqueos emocionales. Moisés se encuentra ante el pueblo sediento, y una vez más, la aflicción colectiva resuena como olas en su propio pecho. El desierto es implacable. Polvo, calor, voces que mezclan queja, miedo e impaciencia. La atmósfera es de tensión absoluta, casi palpable, como si el aire se densificara con cada lamento. Y allí, en medio de esa multitud apretada, Moisés, el hombre que ya había escuchado a Dios hablar cara a cara, se tambalea bajo el peso aplastante de las expectativas ajenas. Ya había sentido la responsabilidad de llevar el destino de miles sobre sus hombros. Pero en esa fracción de segundo, algo en su interior se quiebra. La petición de agua no es solo una petición, es un grito colectivo de desesperación, una súplica furiosa. El pueblo murmura, desafía: ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Para morir de sed? El líder que siempre buscaba soluciones mediante la fe, esta vez retrocede, con el corazón latiendo con la intensidad de todas las preocupaciones no expresadas, los anhelos, las dudas. Dios habla a la roca y brotará agua de ella, pero la presión lo hace vacilar. Las palabras de Moisés, cargadas de resentimiento, resultan agudas, cortantes. Escuchen, rebeldes, ¿les sacamos agua de esta roca? No se limita a hablar. Golpea la roca con su bastón 2 veces en un gesto de ira y frustración acumuladas. El agua brota en abundancia, saciando la sed de la multitud, pero el acto deja un silencio denso. Moisés no confiaba plenamente, no transmitía la santidad y la paz de quien sabe que Dios es quien resuelve lo que está bloqueado. Dios es quien derriba las barreras. El eco de este episodio resuena aterradoramente en muchas vidas hoy. ¿Cuántas veces, abrumado por las preocupaciones acumuladas, has actuado impulsivamente? Quizás se te han escapado palabras irreflexivas, hiriendo a quienes también cargaban con su propio dolor. ¿Quién no se ha sentido aplastado por las expectativas familiares, profesionales o espirituales, y ante la presión ha estallado, diciendo o haciendo algo que nunca quiso? Ante el peso de ser un modelo a seguir, de no poder cometer errores, ¿alguna vez te has derrumbado frente a los demás, sintiendo que les fallaste a quienes amabas? La culpa de haber herido a alguien con palabras, el miedo de haber bloqueado tu propio propósito por un momento de debilidad, puede ser abrumador. Porque no confiaron en mí para santificarme ante los ojos de los israelitas, no entrarán en la tierra que les prometí. Números 20:12. Este versículo no solo suena como una reprimenda a Moisés, sino también como una advertencia para todos los que creen que solo la fuerza o el impulso pueden resolver presiones insoportables. Es Dios quien dice: ¿hasta cuándo intentarás llevar esta preocupación solo, una preocupación que solo yo puedo romper? Aquí está el punto de ruptura. La preocupación excesiva bloquea no solo las relaciones, sino también los sueños, la esperanza e incluso la intimidad con Dios. La historia de Moisés no debe interpretarse como una condena, sino como un espejo y una invitación a la restauración. Incluso nuestros mayores ídolos espirituales tienen momentos de fracaso. Incluso quienes más han escuchado la voz de Dios pueden tropezar bajo el peso de las expectativas. Y si crees que tu error te descalifica, observa con más atención. Dios no borró a Moisés del plan divino. A pesar de la disciplina, mantuvo su amistad, dignidad y propósito superior. No se trata de perfección, se trata de dependencia y reconstrucción. El peso de la preocupación por haber herido, decepcionado o actuado mal no tiene por qué bloquearte para siempre. Jesús es el nuevo camino. No solo comprende la debilidad del ser humano aplastado por las exigencias, sino que también extiende una mano, ofreciendo liberación y sanación para toda culpa. ¿Te identificas con este desierto?
Quizás las aguas de la restauración ya estén listas para derramarse sobre lo que está estancado en tu vida, pero para que eso suceda, necesitas soltar el control y las justificaciones, aceptar la invitación de Dios a confiar en que Él puede transformar incluso lo que has bloqueado con tus reacciones irreflexivas. ¿Será que las preocupaciones sofocantes, el miedo al fracaso y a la decepción te impiden experimentar la ligereza de entregarlo todo? Y no es posible que, al intentar resolver las cosas solo estés multiplicando el peso que se cambiaría por descanso si se pusiera en manos de aquel que rompe cualquier bloqueo. Quizás llevas años escuchando que errar es humano, pero ciertos fracasos son irreversibles. Pero el Evangelio dice lo contrario. Donde abundó la culpa, sobreabundó la gracia. Dios ofrece un puente, no un muro. Ofrece renovación, no vergüenza permanente. Hay personas que, como Moisés, se exigen ser un ejemplo constante y viven prisioneras del miedo a decepcionar a los demás, como si toda su familia se derrumbara al menor desliz. Otros ocultan el dolor que sienten por haber recibido y no haber dado palabras hirientes, y creen que nunca serán dignos de bondad. Pero ¿qué es más doloroso? La culpa no resuelta o la parálisis de permanecer atrapado en un ciclo de autocrítica. ¿Y si te dijera que parte de lo que te impide avanzar es no confiar plenamente en que Dios puede redimir incluso el error más reciente? ¿Qué tal si hoy, en lugar de alimentar la ansiedad por las consecuencias, cambias el peso del arrepentimiento por un compromiso de confianza genuina? Dios te dice hoy: déjame sanar lo que ya no puedes controlar. No hay bloqueo que pueda resistir el toque de mi gracia cuando hay arrepentimiento sincero y el deseo de empezar de nuevo. Es asombroso pensar que la roca golpeada por Moisés aún manaba agua para el pueblo. El milagro ocurrió a pesar del fracaso del líder. Esto no es una licencia para actuar sin pensar, sino una garantía de que las promesas de Dios pueden superar tus propios fracasos, siempre que tengas la humildad de admitirlos, rendirte y permitirle rehacer tu ser interior. ¿Cuántos líderes, padres, madres, hijos y siervos hoy están exhaustos, sintiendo que el peso de sus errores es un obstáculo definitivo para su futuro? Dios no excluye a nadie ni por un instante de impulsividad. Él sí ofrece restauración a los corazones quebrantados y una confianza renovada a quienes vuelven a depender de su palabra. El desafío no es nunca errar, es nunca dejar de buscar la fuente de agua viva, incluso después de cometer un error. ¿Has notado alguna vez cómo, con el paso de los años, ciertos errores parecen crecer y convertirse en monumentos interiores de vergüenza, como si nunca pudieran ser removidos? ¿Qué pasaría si te dijera que Dios es experto en transformar incluso los obstáculos en hitos para nuevos comienzos? Solo Él puede cerrar la brecha entre el error y el propósito, entre el bloqueo causado por la culpa y la promesa de un nuevo comienzo. Por lo tanto, no dejes que la voz de la autocrítica que grita más fuerte que la gracia defina el resto de tu camino. Hay una voz más fuerte, la voz de Dios mismo que dice: confía, entrégate. Yo me encargaré de lo que te agobia, abriré manantiales donde todo parece seco. ¿Estás dispuesto a experimentar esta liberación? ¿O seguirás permitiendo que lo que ya pasó dicte lo que está por venir? Declara tu fe y tu restauración. Escribe en los comentarios una frase que represente tu deseo de sanar de esta culpa, como: elijo confiar en la gracia que me restaura. Haz de esta declaración el primer paso para romper el ciclo de la autoacusación. Si el Espíritu te conmovió con esta palabra, permite que llegue a otros. Dale a me gusta como señal de que aceptas la restauración. Comparte este mensaje para que otros descubran que no son sus errores los que determinan sus límites, sino el poder divino para transformar cualquier desierto en un manantial. Tu acto de fe
puede ser la respuesta a la oración de alguien que se siente completamente bloqueado. A menudo, el mensaje de Jesús es distorsionado por voces religiosas que acusan más de lo que liberan. No mereces nada más después de lo que has hecho. Pero, ¿y si la verdad fuera todo lo contrario? ¿Y si la mayor victoria espiritual no fuera no fallar nunca, sino permitir que cada fracaso sea absorbido y redimido por el amor de Dios? Detente y reflexiona. ¿No es la preocupación por lo que se ha hecho ya un obstáculo mayor que el error mismo? La invitación de Dios es que rompas tu corazón endurecido, dejes espacio para el perdón, liberes el cetro de la amargura y finalmente rompas la cadena de la culpa. Pero eso no es todo. Hay un secreto aún más profundo en el camino de la restauración, algo tan poderoso que, cuando lo comprendas, no solo tu pasado se transformará, sino que toda tu comprensión de cómo Dios obra en los desiertos de la vida cambiará radicalmente. Prepárate, la próxima verdad podría reconfigurar todo lo que crees sobre los bloqueos y la liberación. Apoyado en la fría piedra, el cuerpo del paralítico yacía inmóvil, mientras, a su alrededor, voces susurraban esperanzas que durante mucho tiempo habían parecido inalcanzables. Era imposible no notar el contraste entre el murmullo de fe de quienes entraban y salían del estanque de Betesda y la mirada vacía de aquel hombre, tan acostumbrado al olvido que casi se confundía con la tierra misma. Los días transcurrían iguales, atrapados en una rutina de espera y frustración, mientras la multitud se movía a su alrededor, ansiosa por tocar el improbable milagro. Nadie le ofrecía ayuda real. Cada uno luchaba por sí mismo. Cada uno buscaba una respuesta a sus preocupaciones, pero las cadenas que lo mantenían paralizado eran invisibles y, por lo tanto, más crueles que cualquier obstáculo físico. Durante 38 años, el tiempo allí no se había medido por el amanecer, sino por el sonido del agua agitada y el tropiezo de sus propias esperanzas. El corazón del paralítico, hundido bajo una sensación de bloqueo, preguntaba en silencio. ¿Vio Dios el peso insoportable que llevaba en su mente y espíritu? El bloqueo no estaba solo en su cuerpo. Era como si su alma estuviera atrapada, asfixiada por preocupaciones irresolubles, agotada por el esfuerzo de creer sin ver ningún resultado. Y de repente, en aquel día que amaneció como tantos otros, una mirada se fijó en él, una mirada diferente, una que no ignoraba su dolor, sino que lo veía profundamente. Jesús, en medio del movimiento de la piscina, no se dejó distraer por quienes eran más rápidos o más fuertes. Fue directo al encuentro de aquel cuya esperanza estaba casi muerta. ¿Quieres curarte?, preguntó el maestro, con una voz que sonaba como una promesa, pero también como un desafío. La respuesta llegó con amargura. Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando el agua se agita. Mientras voy, otro baja antes que yo. Era la confesión de un corazón que ya no se sentía no solo paralizado, sino también bloqueado por una serie de preocupaciones. La soledad, el abandono, la inferioridad, la constante comparación con otros que siempre parecían alcanzar la bendición primero. ¿Qué más podía hacer, además de esperar? ¿Esperar a que algún movimiento externo lo liberara de lo que lo agobiaba internamente? ¿Era su preocupación, de hecho, una carga insoportable para Dios? Y entonces, lo inesperado, Jesús no le ofrece una explicación de su situación, ni se excusa. En cambio, ante lo que parecía un obstáculo insalvable, Jesús lanza una palabra de absoluta trascendencia. Levántate, toma tu camilla y anda. Juan 5:8. La orden no solo rompió la parálisis física, sino que destruyó en un instante años de preocupaciones acumuladas, el peso de creer que todo dependía de otros, del azar, de una suerte que nunca llegó. La orden de Jesús no negoció con las barreras, las rompió. Lo que mantenía inmóvil al paralítico quedó sometido a la autoridad de una voz que no solo habla,
sino que actúa. La camilla que una vez fue símbolo de limitación, preocupación y bloqueo, ahora se convierte en un testimonio vivo de superación y libertad. Respira hondo, siente el impacto de esta escena. ¿Cuánto tiempo te has sentido atrapado, esperando que algo externo resuelva el caos interno de tus preocupaciones? Quizás te encuentras en un estado de parálisis emocional, espiritual o incluso física, y cuanto más tiempo pasa, más solitarias parecen tus oraciones. Hay algo que te bloquea y nadie ve, y el silencio a tu alrededor grita aún más fuerte. Nunca tendrás éxito. Siempre llegarán antes que tú. Y si te han dicho que Dios te ha olvidado, o que tu preocupación es insignificante comparada con las necesidades del mundo, permítete desafiar esta mentira. El poder de Cristo no llega solo a los más preparados o a los más rápidos, sino a quienes están al borde del agotamiento, de no poder soportarlo más. Precisamente allí, cuando las soluciones humanas se agotan y la esperanza parece muerta, Jesús se acerca trayendo la libertad. Y si dudas de esto, vuelve a mirar al paralítico. 38 años de espera se rompieron en un segundo cuando Jesús habló. ¿Qué te impide avanzar? ¿Qué parece imposible de superar? Quizás estás convencido de que no hay respuesta a tu preocupación. Quizás cargas con culpa, miedos, recuerdos de fracasos o simplemente el cansancio de intentarlo siempre y nunca ver el cambio. Pero hay algo en esta historia que desafía todo lo que hemos aprendido sobre la parálisis y el bloqueo. No fue el movimiento del agua ni la bondad de los hombres, sino la palabra viva de Jesús lo que destruyó lo imposible. Él no espera que tengas tu propia fuerza, no espera que resuelvas solo lo que está fuera de tu control. Él viene a romper las cadenas invisibles que te retienen, y lo hace porque ve lo que nadie más ve, el peso de tu preocupación, el bloqueo que no puedes nombrar, el dolor que no es evidente para los demás, pero que consume tu ser interior. Quizás hayas escuchado frases como, el tiempo cura todas las heridas. Pero, ¿y si no es solo el tiempo, sino un encuentro con Jesús lo que transforma por completo tu perspectiva? ¿Alguna vez imaginaste que detrás de tu preocupación podría estar precisamente el escenario donde Dios quiere manifestar su poder para abrirte? Si el peso de las preocupaciones te ha hecho dudar de los milagros, Jesús te reta hoy. Levántate. La invitación es simple pero radical. Aceptar que la acción sobrenatural de Dios no depende de ti ni de las circunstancias, solo de su gracia y su mirada que restaura lo que nadie más puede restaurar. Piensa, ¿y si tu bloqueo fuera precisamente el escenario ideal para que Dios demostrara que todavía rompe cadenas, todavía quita cargas, todavía responde cuando todos ya te han olvidado junto a la piscina? ¿Cómo reaccionas a este llamado? ¿Aceptarías levantarte, asumir lo que antes te frenaba y transformar tu sufrimiento pasado en un testimonio de libertad? ¿O preferirías justificarte ante Dios diciendo que siempre habrá alguien más rápido, más digno, más merecedor? Jesús no espera explicaciones, ofrece liberación. Rompe hoy lo que te mantiene en el ciclo interminable de espera, preocupación y bloqueo. Y si dudas, recuerda, al actuar, Jesús no solo transforma la historia del paralítico, sino que también redefine a todos los que lo rodean. Porque el milagro de uno genera esperanza en muchos otros que se sienten atrapados. Ahora, haz de este momento un altar de decisión. ¿Qué elegirás hacer en respuesta a esta invitación? Si sientes que este mensaje ha tocado las corrientes invisibles de tu alma, deja un comentario diciendo, acepto ser libre en Jesús. Declara públicamente tu sed de libertad, tu decisión de no esperar más respuestas humanas, sino confiar en la palabra que deshace todas las preocupaciones y bloqueos de lo imposible. Tú eres el siguiente en salir de este ciclo de dolor. Pero recuerda esto. Hay una dimensión aún más profunda en ser visto y sanado por Jesús.
Y lo que está a punto de revelarse desafía todo lo que te han enseñado sobre quién merece un milagro y quién no. Lo que viene a continuación puede ser justo lo que necesitabas para liberarte de todo lo que te limitaba. Los ojos de José están llenos de lágrimas, fijos en rostros que llevan el pasado como cicatrices abiertas. El susurro apagado de Egipto no silencia los recuerdos. Sus hermanos están ante él, décadas después, y todo regresa como un torbellino. El pozo, el frío del rechazo, el silencio cruel de las voces que borraron su nombre y lo vendieron a lo desconocido. Ninguna palabra puede aliviar ese peso. El entorno, antaño de poder y autoridad, ahora lo encierra, transformándose en un escenario de confrontación con su propia historia. Los recuerdos son lanzas invisibles que le oprimen el pecho. No importa cuánto haya crecido, no importa cuánto haya logrado, llega un momento en que viejos dolores parecen querer sabotear incluso el más fuerte de los nuevos comienzos. Sientes, al igual que José, esa presión abrumadora de situaciones que no se desvanecen con el tiempo. Frases pronunciadas en la infancia, decisiones equivocadas, traumas que se imponen en el silencio de la noche. Por mucho que intentes avanzar, es como si estuvieras atado a los acontecimientos del pasado, bloqueando la levedad del presente. ¿Cuántas veces has permitido que los recuerdos dolorosos dicten el tono de tus días? ¿Acaso la preocupación que te atormenta no es la sombra de algo que nunca resolviste del todo? Quizás te preguntes por qué ciertos episodios son tan difíciles de olvidar. ¿Por qué el alma insiste en revisitar el lugar del abandono, la injusticia y el miedo? Mientras José observa a quienes compartieron su dolor, la lucha interna es brutal. Perdonar no es natural. Liberar lo que te hiere requiere una fuerza que parece inhumana. Con lágrimas en los ojos, José pudo elegir la venganza, pudo desquitarse. Pero hay un punto de inflexión que solo quienes confían en la promesa divina conocen. La comunión con Dios es la única manera real de romper el ciclo de recuerdos tóxicos que obstaculizan el progreso. No es el olvido lo que sana, sino la transformación del significado del pasado. Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Génesis 41:52. Estas palabras resuenan con el poder de quien ya no es esclavo de lo vivido. Escucha, no es que José ya no tenga recuerdos, sino que ahora lo que una vez fue aflicción se ha convertido en terreno fértil para la superación y el testimonio. La opresión de los recuerdos dolorosos es una prisión sofisticada, porque te hace parecer que estás vivo cuando en realidad solo sobrevives arrastrando cadenas invisibles. Y es en ese preciso momento que muchos se dan por vencidos. Pero hay un secreto que pocos quieren aceptar. No es el tiempo lo que sana, ni la distancia, ni la fuerza bruta. Es la obra del Señor en la tierra de tu aflicción. ¿Alguna vez has sentido que cada avance parece saboteado por tu propio pasado? ¿Te has dado cuenta de que ciertos bloqueos actuales, ya sean emocionales o espirituales, tienen profundas raíces en el pasado, en situaciones que juras que están resueltas? ¿Cuántas veces te has sorprendido intentando borrar recuerdos cuando en realidad Dios quiere transformar cada uno en un testimonio de superación y gracia? Esto desafía la lógica humana y confronta esa cómoda idea de que simplemente ignorar algo evitará que duela. Pero Jesús no lo ignora. Penetra en lo más profundo de tu alma, ilumina las zonas más oscuras y en lugar de simplemente cerrar la puerta, construye allí una nueva historia sobre los escombros de lo que te hirió. La opresión de los recuerdos también es una forma de preocupación crónica. El corazón acelerado, la mente inquieta, el sueño robado por la ansiedad de que el pasado se repita. Todo esto consume, agota, roba energía y alegría. Y es entonces cuando el Señor viene y dice: hoy rompo lo que te bloquea, ya no necesitas llevar esta carga solo.
no te exige que olvides, sino que te llama a entregar cada recuerdo, cada dolor, cada fragmento de lo roto, para que Él transforme la maldición en bendición. Lo que te impide experimentar esta liberación no es el tamaño de tu herida, sino la disposición a confiar en que Dios es capaz de reescribir incluso el capítulo más doloroso de tu historia. Respira hondo. Permítete sentir este mensaje. Quizás cargas con vergüenza por lo vivido, miedo a repetir viejos errores, culpa por no haber hecho las cosas de otra manera. Pero la verdad es que, como José, ya no necesitas ser prisionero de lo que no puedes cambiar. El Señor transforma la tierra de tu aflicción en tierra fértil de esperanza. La opresión de los recuerdos dolorosos solo tiene poder hasta el punto en que decides entregarle el control de la narrativa al Señor. Y es imposible no conmoverse con el final de José. Abraza a sus hermanos, llora por ellos, y así se rompe el ciclo del dolor, no por la justicia de los hombres, sino por la intervención sobrenatural de Dios. Esto es romper lo que te bloqueaba. No hay cadena emocional que pueda resistir la presencia del Todopoderoso. No hay preocupación que no encuentre respuesta en la fidelidad del Padre. ¿Te imaginas tu vida finalmente libre del peso de los recuerdos que intentan sabotearte? ¿Estás dispuesto a entregarle a Jesús lo que nunca has podido olvidar? No se trata de negar el dolor, sino de permitir que el Señor mismo te guíe a un nuevo significado. Ha llegado el momento de reconocer: Dios me hizo prosperar precisamente donde más lloré. Si esta palabra tocó una herida profunda y reavivó tu deseo de libertad, declara en los comentarios: le entrego mi pasado a Dios. Al hacerlo, haces un acto público de fe, te liberas de la vergüenza y reconoces que es posible vivir libre de las ataduras de lo que te ha hecho daño. Y si crees que lo has visto todo, no te equivoques. Hay un secreto aún más profundo sobre cómo Dios transforma los recuerdos en testimonios vivos. Espera, porque lo que sigue podría revolucionar tu comprensión de la sanación interior, y quizás nadie te haya dicho nunca lo que está a punto de revelarse. David está de rodillas, con el rostro pegado a la tierra aún húmeda del amanecer, sus ojos resistiendo el peso del cansancio y la culpa. El palacio está a sus espaldas, al igual que los sonidos de la ciudad. Ahora solo queda el silencio, roto por las súplicas murmuradas que lanza, esperando una respuesta de lo alto. Sabe, en cada fibra de su ser, lo que ha hecho. Un adulterio oculto, un asesinato planeado, un trono manchado por el deseo desenfrenado. El peso del pasado se ha convertido en un muro erigido entre él y la presencia de Dios. Cada vez que David intenta dormir, la preocupación lo asalta. ¿Y si el Señor nunca vuelve su rostro hacia él? ¿Cómo podrá recuperar la paz interior cuando el remordimiento palpita en cada pensamiento? El corazón de David no encuentra descanso. Siente profundamente que algo bloquea su alegría, impidiéndole experimentar de nuevo la levedad del favor divino. No es solo el miedo al juicio ajeno, es el dolor íntimo de saberse a sus propios ojos manchado y alejado de la bondad que una vez fue su fundamento. Un sudor frío le resbala por la sien mientras susurra, como pidiendo permiso incluso para decir: ¿por qué me has abandonado? Recuerda los días en que sintió la mano de Dios sobre su cabeza, en los campos de Belén, cuando derrotó a Goliat en el trono de Israel. Ahora solo siente ausencia, un vacío que parece anunciar: ya no hay esperanza para quien ha caído tan bajo. Pero incluso allí, presionado por esa barrera invisible, David hace algo que cambia el curso de la historia por completo. Algo que muchos nunca se atreven a hacer, paralizados por la culpa. Confiesa. No es una confesión superficial, ni solo miedo a las consecuencias. Es una rendición genuina, desnuda, sin defensas. David no intenta racionalizar, no inventa excusas, no minimiza el mal cometido.
con los ojos hinchados y la voz entrecortada, abre su corazón ante aquel que todo lo ve. Te confesé mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Salmo 32:5. En ese mismo momento, lo que bloqueaba a David comienza a desmoronarse. La carga de la preocupación, que parecía insoportable, muestra señales de que puede ser eliminada. No por sus propias fuerzas, ni por méritos propios, sino porque Dios decide, en ese acto de arrepentimiento, romper el ciclo del remordimiento e inundar el alma de David de verdadero alivio. Quizás estés viviendo exactamente este tipo de momento. Cargas con recuerdos que duelen como heridas sin sanar. Te repites que nunca serás digno de un nuevo comienzo, que lo que está demasiado manchado no se puede limpiar. Y en el fondo quizás oigas, entre las voces del miedo, el orgullo y la desesperación, la mentira de que no sirve de nada confesar nada más, porque el cielo está cerrado para quienes han pecado tanto. Pero, ¿es realmente así? ¿Es el bloqueo que sientes mayor que la gracia de Dios? ¿O es esta fuerza que te aleja de la restauración en realidad un eco de tus propias dudas que solo pueden disolverse con la valentía de volver a rendirte? ¿Cuántas personas se han sumido en la culpa porque creyeron que sus pecados eran mayores que el amor divino? ¿Acaso la preocupación que te asfixia no se alimenta, en parte, de la negativa a permitirte ser perdonado? ¿No es curioso cómo nos acostumbramos a vivir atrapados por el remordimiento como si fuera imposible volver a sentir la paz interior? Lo que David descubre y lo que tú necesitas asimilar es que ninguna carga de culpa es permanente para quienes abrazan con todo el corazón la sinceridad ante Dios. El cielo no ignora tu gemido. El Padre no se regocija con el peso que te deforma. Lo que Él busca es un corazón sincero, incluso uno herido, dispuesto a abandonar toda pretensión para recibir el perdón tan ansiado. David demuestra que las promesas divinas no son exclusivas de los intocables, sino que alcanzan incluso a quienes lo han perdido todo por sus propios errores. ¿Qué te impide hoy tomar el mismo camino? ¿Qué te impide finalmente soltar esta carga que te hace creer que no hay vuelta atrás? Jesús, al morir en la cruz, selló el derecho de todos a la restauración, incluyendo a aquellos cuyos corazones están aplastados por el pasado. Romper esta barrera comienza ahora, en un simple y profundo gesto de confesión, que puede transformar por completo el panorama de tu alma. ¿Te imaginas la liberación de verte perdonado, no solo en boca de otros, no solo en una frase teológica, sino experimentando verdaderamente la ruptura de las cadenas del remordimiento? ¿Qué cambia en tu vida cuando comprendes que Dios no te exige perfección, sino sinceridad? Y si la preocupación que te acompaña día y noche es, de hecho, la puerta por la que Él revela el poder del perdón, la invitación sigue vigente. Levántate del suelo de la culpa. Reconoce ante Dios lo que te agobia y observa, mira con los ojos del Espíritu, cómo el bloqueo de la vergüenza, el autodesprecio y el miedo se derrumba. Muchos dirán que algunas cicatrices nunca se borrarán, pero Dios no piensa como los hombres. Es experto en reescribir historias, en transformar fracasos en testimonios, en usar a quienes ya no creen en sí mismos. Pero para que este milagro ocurra, se necesita valentía. La valentía de desnudarse ante el Todopoderoso y recibir sin reservas el perdón que solo Él puede conceder. No hablamos de una sensación pasajera, sino de una verdadera liberación, esa que cambia incluso la expresión del rostro, que devuelve la esperanza, que hace resurgir la alegría de vivir. Cuando David se levanta después de su confesión, ya no es el mismo, y tú tampoco. Ahora, abre tu corazón, deja que las palabras que brotan de lo más profundo de tu alma suban a Dios, sin máscaras, sin resistencia.
Si has llegado hasta aquí, te enfrentas a una decisión: ceder a la voz que dice que no hay salida o confiar en que el perdón es una de las promesas más poderosas del cielo. ¿Cuál elegirás? Si algo de este mensaje tocó tu herida más profunda, declara en los comentarios con valentía y fe: hoy decido soltar el remordimiento y aceptar el perdón de Dios. Haz pública tu decisión, no para aplaudir tu dolor, sino para empezar a liberarte de la culpa que te bloqueaba y experimentar lo que solo la gracia puede dar. Pero no creas que eso es todo. Hay un aspecto poco comprendido en esta dinámica entre caer y ser restaurado, algo que prácticamente nadie nota al leer las Escrituras. Y lo que sigue puede desafiar tu comprensión de cómo Dios trata con quienes se sienten indignos. Prepara tu corazón, porque hay promesas de liberación aún más profundas por revelarse, capaces de elevar tu fe a un nuevo nivel. Pedro aún podía oler el fuego ardiendo en su ropa. El calor de las brasas reflejaba una tensión que consumía su espíritu desde dentro. El frío susurro del amanecer sumergía aquel patio en la penumbra, mientras las palabras de negación resonaban, desgarradoras, mucho más allá de los muros de Jerusalén. Había visto la mirada de Jesús cruzarse con la suya, en una fracción de segundo que cargó con el peso del mundo. Una mirada más fuerte que cualquier acusación humana, más profunda que cualquier dolor jamás experimentado. No fue solo el canto del gallo lo que lo destrozó, fue la conciencia de haber herido a quien más amaba, y saliendo fuera, lloró amargamente. Lucas 22:62. No hay dolor emocional comparable al decepcionar a alguien cuya confianza era absoluta, alguien que, aun conociendo de antemano nuestros defectos, eligió caminar a nuestro lado. En la mirada de Jesús no había condenación, sino un amor que desnuda, expone las heridas y, paradójicamente, señala el camino a la restauración. Quizás conozcas este tipo de sufrimiento, ese peso que te hace despertar en mitad de la noche sintiendo el peso de tus palabras, tus acciones, las decisiones que, aunque irreversibles, podrían haber sido diferentes. Es fácil cargar con una preocupación que te bloquea por dentro. Ese sentimiento de culpa por haber lastimado a la persona que más quieres proteger. Tu corazón late más lento, como si cada latido llevara el eco de un error repetido en silencio, una marca grabada en la memoria de tus relaciones. Casi nadie habla de este dolor, la vergüenza de haber fallado, el miedo a no ser perdonado, la sensación de que ciertos daños emocionales son irreversibles. ¿De verdad solo el tiempo cura? ¿O hay algo más poderoso, una fuerza capaz de romper las barreras de la culpa, el miedo y la vergüenza? Dios te habla hoy. Cuando el arrepentimiento es genuino, ningún obstáculo puede resistir el poder de un nuevo comienzo. Pedro pudo haber sido aplastado por esa preocupación, pudo haber hecho de su negación el final de su historia, pero lo que pocos comprenden es que, precisamente en ese momento de quebrantamiento, la promesa de restauración comienza a crecer. Jesús ya había orado por Pedro, previendo su caída, pero también profetizando su regreso. Cuando hayas regresado, fortalece a tus hermanos. La preocupación, al ser puesta en manos del Salvador, deja de ser un obstáculo y se convierte en un punto de partida. Ahí es donde muchos se equivocan. Creen que el fracaso es una sentencia cuando, desde la perspectiva de Dios, el fracaso puede ser terreno fértil para milagros de restauración. Tú, que sientes esa opresión en el pecho por haber herido a alguien, quizás incluso a ti mismo, necesitas entender algo vital. Jesús no solo te ve en tu peor momento, nunca se da por vencido con quienes caen de rodillas pidiendo perdón. Cuando Pedro huye llorando, no solo huye de su error, sino que corre hacia una nueva oportunidad, porque en el dolor más intenso, el amor de Dios se revela con mayor claridad.
Y si hoy sientes que ya no puedes soportar el peso de una preocupación, este dolor emocional es precisamente el terreno donde florecerá la promesa de liberación. No son las lágrimas las que te definen, sino lo que haces después de ellas. Quizás la mayor sorpresa en la historia de Pedro es que Jesús ya lo sabía y aún así lo eligió. El fracaso, desde una perspectiva divina, nunca es el fin. ¿Cuántos creemos estar bloqueados para siempre por nuestros fracasos? ¿Cuántas veces has pensado, ya no merezco confianza, no puedo empezar de nuevo, ya he causado demasiado daño? Pero la verdad de Jesús desgarra este velo de condenación. Él llama a quienes yerran, restaura vínculos, reconstruye historias. Cuando el bloqueo parece insuperable, es entonces cuando el milagro se hace posible. Ahora concéntrate. ¿A quién has herido que ocupa tu mente hoy? ¿Qué preocupación te ha hecho cuestionar si aún hay espacio para la redención? ¿Tienes el valor de reconocer tu dolor, admitir tu error y buscar la restauración? ¿O te quedarás estancado, permitiendo que la culpa dicte tus próximos pasos? La fe cristiana no se trata solo de nunca caer, sino de levantarse, de dejar que las lágrimas rieguen la semilla de una nueva vida. Pedro volvería a mirar a Jesús a los ojos, no como un traidor, sino como alguien restaurado y elegido para liderar. La misma invitación te llega. Sin importar el pasado, hay sanación, hay reconstrucción, y hay libertad para quienes deciden confiar en las promesas vivas de Dios. Si este momento te impactó directamente, si la preocupación que te agobia está relacionada con alguien a quien amas y has herido, deja un comentario. Señor, sana y restaura mis relaciones. Esta es una declaración de fe, un gesto público de alguien que reconoce el dolor, pero decide buscar la restauración. Podría ser el comienzo de un nuevo capítulo en tu historia. Y si piensas que esa es la única área donde la restauración puede ocurrir, prepárate, porque hay aún más información sorprendente por ser revelada. El próximo momento bíblico te impactará de una manera sin precedentes, mostrando que no todo está perdido, incluso cuando la salida parece imposible. Tomás permaneció en el aposento alto, envuelto en un pesado silencio, mientras los demás discípulos, emocionados y radiantes, relataban casi con desesperación lo que acababan de ver. «Se nos ha aparecido Tomás, hemos visto al Señor». La incredulidad se mezclaba con la frustración, y el pecho de Tomás se oprimía como si intentara contener un dique a punto de romperse. No podía soportar la avalancha de sentimientos, la preocupación por haber perdido el momento más importante de su vida, la parálisis del miedo a creer y volver a decepcionarse, la culpa punzante de no tener suficiente fe cuando todos a su alrededor parecían inmersos en la convicción. Le temblaban ligeramente las manos, evitaba mirar a los ojos a los demás, pues temía que descubrieran la agitación de su alma, ese torbellino de emociones que le hacía preguntarse si había fallado en lo esencial. Y con cada relato de sus compañeros, la duda lo hería más. ¿Habría lugar junto a Jesús para alguien tan inseguro, tan vulnerable? ¿O había, detrás de las promesas de Dios, una exigencia de perfección inalcanzable? Durante días, Tomás es el vivo retrato de alguien que lleva sobre sus hombros una carga emocional casi insoportable. La preocupación constante de no ser aceptado, el miedo a no poder superar los bloqueos internos de la incredulidad, esa sensación de estar paralizado ante la promesa de Dios. Se siente avergonzado de sí mismo, como si su propia desconfianza fuera un muro que lo separaba de la verdadera paz. ¿Cuántas veces te has sentido así? ¿Cuántas noches te has quedado despierto, rumiando situaciones en las que no tuviste suficiente fe y, en el fondo, imaginando que no merecías ser escuchado por Dios? Es fácil creer por los demás, pero cuando se trata de tu propio dolor, es como si el bloqueo fuera insuperable. Y las voces interiores susurran: Dios te dice hoy,
¿Hay realmente liberación para alguien que ha dudado tanto? ¿Puede el Señor aún superar lo que me impide confiar plenamente? La escena cambia bruscamente y de repente Jesús aparece entre ellos. No hay puertas abiertas. La atmósfera está llena de una presencia suave y real, imposible de ignorar. Jesús mira directamente a Tomás y se acerca sin un tono de reprimenda, pero con la mirada serena y compasiva de quien conoce cada rincón del alma humana. Pon tu dedo aquí, mira mis manos, extiende tu mano y métela en mi costado. Deja de dudar y cree. Juan 20:27. Nadie había tocado nunca las heridas del Salvador de esta manera. Nadie había tenido nunca un acceso tan íntimo a la vulnerabilidad de Jesús. Y es allí, en esta invitación, que toda la preocupación de Tomás se desarma. Cristo mismo nunca pidió una fe ciega, sino que ofrece pruebas, acoge las dudas, permite la cercanía incluso a los más indecisos. El corazón de Tomás se rompe, no de vergüenza, sino de alivio. Todo bloqueo se disuelve por el toque de la gracia. La culpa se desvanece como la niebla ante el sol. Dios te dice hoy, no hay muro de preocupación que Él no pueda derribar. Ninguna incredulidad es demasiado profunda para que su amor la alcance. ¿Has considerado alguna vez que tu dificultad para creer, tu lucha con la ansiedad, tu sentimiento de incompetencia espiritual, podrían ser la puerta por la que Jesús quiere entrar en tu vida? ¿Y si lo que te bloquea es precisamente el punto donde Dios quiere actuar con mayor radicalidad, transformando tu fragilidad en un estandarte de gracia? Jesús no exige certeza absoluta. Se manifiesta en medio del escepticismo y demuestra que incluso el alma más agotada, la más bloqueada por la preocupación, puede experimentar la liberación. Tomás, de rodillas, solo puede exclamar, «Señor mío y Dios mío». Ya no hay lugar para la duda. Lo que antes parecía un abismo es ahora un puente hacia un verdadero encuentro con el Salvador. No te equivoques. El Señor no te rechaza por tu lucha interior. Te invita a tocar sus heridas, a poner cada preocupación en sus manos, a cambiar la preocupación paralizante por el descanso de quien es acogido incondicionalmente. Si sientes que tus dudas te alejan de Dios, pregúntate, ¿la fe solo existe en ausencia de miedo? ¿O se forja en medio de la tormenta cuando todo en ti quiere rendirse? Es cierto que quienes más luchan con la preocupación son quienes menos fe tienen, o son de hecho quienes más necesitan experimentar el poder de Dios rompiendo los bloqueos invisibles del corazón. El llamado no es para los perfectos, sino para quienes ya no pueden soportar este peso. Y es precisamente en esta honesta confesión de debilidad que comienza la verdadera sanación, porque la gracia se revela donde la autosuficiencia falla. Hoy, Dios te habla directamente al alma y te dice, no importa cuán grande sea tu preocupación, no importa cuántas veces hayas dudado, no importa cuán pesado sea el bloqueo en tu mente, el Señor está de paso, ofreciéndote acceso a su presencia. No se irrita con tus preguntas ni se distancia de tus crisis de fe. Al contrario, se acerca, te llama por tu nombre y te dice, no seas incrédulo, sino creyente. La incredulidad no es tu destino final, sino el punto de partida del milagro de la transformación. Ya no necesitas ocultar tu tormento interior. Puedes presentar cada preocupación al Dios que derriba barreras y acoge a quienes ya no soportan caminar solos. Ahora mismo quiero invitarte con toda sinceridad y vulnerabilidad a declarar públicamente tu búsqueda de una fe renovada. Escribe en los comentarios, en oración, qué es lo que más te pesa hoy. Compártelo en el espacio de abajo. Jesús, rompe el bloqueo en mi corazón. No se trata de mostrar fuerza, sino de reconocer la necesidad de liberación ante aquel que comprende las lágrimas invisibles y las batallas silenciosas. Quien cree que necesita liberación ya está más cerca de la respuesta de lo que imagina.
Pero lo que pocos comprenden es que a veces el mayor milagro no solo reside en presenciar maravillas externas, sino en sentir cómo la preocupación se desgarra desde dentro. Cuando Jesús entra silenciosamente y demuestra que incluso la duda puede ser el escenario de un nuevo comienzo. Y hay otra poderosa verdad escondida en las lágrimas de Tomás. Lo que estás a punto de descubrir puede sacudir las certezas que has construido sobre cómo actúa Dios en las noches más oscuras. Zaqueo sentía el peso penetrante de las miradas ajenas. En Jericó, nadie necesitaba decir nada. Su nombre corría de boca en boca, siempre acompañado de un desprecio que se aferraba como el polvo. Su trabajo como recaudador de impuestos lo había vuelto invisible a la única aceptación que deseaba, la de su propio pueblo, y tal vez la de Dios. Cada moneda que recibía era como una piedra lanzada contra su propia alma, y cada paso por la calle era un recordatorio de que estaba bloqueado por el juicio, por el pasado y por las etiquetas que nunca eligió. Allí estaba, al límite de lo que podía soportar, sintiendo que nadie veía más allá de sus errores. Nadie se atrevía a creer en un nuevo comienzo para alguien como él. La atmósfera palpitaba. Multitudes, calor, voces, ansiedad. Zaqueo sabía que se acercaba un extraño, alguien cuyo nombre atraía multitudes y cuyas palabras habían liberado a tantos otros de las cadenas invisibles de sus preocupaciones. En lo más profundo de esa maraña de sentimientos, reconoció un deseo de liberación, pero ¿era posible que alguien tan marcado experimentara paz interior y rompiera los grilletes que lo mantenían aislado? En ese momento de tensión, Zaqueo toma una decisión disruptiva. Trepa a un árbol, arriesgando no solo la poca dignidad que le queda, sino también saltando las barreras que lo rodeaban. Su gesto es el de un hombre oprimido por el peso de sus preocupaciones, alguien que ya no puede convivir con todo lo que le impide avanzar. Las miradas de desaprobación que lo seguían se intensificaron aún más. Cada paso hacia esa rama alta era un acto de resistencia contra la vergüenza, una declaración silenciosa de que quería algo más que sobrevivir tras los muros del rechazo. Quería romper el bloqueo que lo separaba de la esperanza. Jesús pasa y en lugar de ignorarlo como todos los demás, se detiene, levanta la mirada y lo llama por su nombre, con dulzura, pero con una autoridad que derriba barreras invisibles. Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que quedarme en tu casa. Lucas 19:5. El impacto de este llamado es devastador. Jesús no solo ve a Zaqueo, sino que percibe quién es más allá de las cicatrices, más allá de la preocupación incesante que le impedía comenzar de nuevo. ¿Alguna vez te has sentido estancado, como si el pasado y las opiniones de los demás fueran muros impenetrables y todo lo que haces fuera insuficiente para lograr un nuevo comienzo? ¿Te has dado cuenta de cómo, a veces, las palabras de los demás se convierten en cadenas que sofocan tu identidad y minan cualquier intento de reconstruir tu propia vida? ¿Cuántas veces te has convencido de que ciertas marcas son eternas y de que Dios quizás no quiera o no pueda sacarte de este laberinto de inseguridad? Zaqueo representa a todos aquellos que de niños oyeron que no serían nada, que nunca tendrían valor. Es un símbolo de quienes, incluso de adultos, llevan la vergüenza del pasado impresa en los ojos de los demás y, peor aún, en sus propios corazones. Pero Dios no solo ve, Él pronuncia una nueva verdad sobre ti. En el momento en que Jesús llama a Zaqueo, no solo declara una visita a la casa física, sino que invade las habitaciones oscuras del corazón, los lugares donde la preocupación se ha convertido en un mueble fijo, donde la frustración es un huésped diario. El encuentro de Zaqueo con Jesús es la promesa viva de que nadie está definitivamente bloqueado por lo que hizo, por lo que le dijeron o por lo que nunca pudo cambiar. Jesús no solo desafía el bloqueo impuesto por la mirada colectiva, sino que rompe todo el ciclo de autocastigo.
Proclama ante todos una nueva identidad. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Lucas 19:9. El peso de cada acusación se disuelve ante la palabra que restaura, que transforma y que permite mirar al futuro sin el velo de la vergüenza. Quizás te preguntes si alguna vez te liberarás del peso sofocante de la preocupación, o si siempre estarás a la sombra de los errores del pasado, intentando complacer a quienes nunca te aceptarán. Pero, ¿y si la verdadera liberación no consiste en convencer a la multitud, sino en escuchar la voz de Jesús que te nombra, te ve y te desea cerca, aunque nadie más lo haga? ¿Es realmente el pasado lo que te bloquea? ¿O es el miedo a creer que una nueva historia está a tu alcance? ¿Por qué quedarte al margen, repitiendo viejas excusas y aceptando como cierto todo lo que se ha lanzado contra tu identidad? El llamado de Cristo fue personal, directo e irrefutable. No dijo: Zaqueo, después de que cambies, entraré. Vino a cambiar, a restaurar, a mostrar que las promesas de Dios son para quienes no dejan de buscar. ¿Te has dado la oportunidad de experimentar este nuevo comienzo? ¿O te dejas vencer por el bloqueo del rechazo y la duda? Aunque muchos estén dispuestos a recordarte tus fracasos, Jesús viene a abrirse paso. No negocia con acusaciones, la silencia con la autoridad de quien vino a transformar vidas. No hay muro que pueda resistir la presencia del Salvador. Ninguna preocupación es demasiado grande, ninguna marca demasiado vieja, ningún bloqueo tan sólido que la palabra viva no pueda destruir. Si has llegado hasta aquí, respira hondo un momento, porque esto no es solo un video, es un encuentro, un llamado divino que ha traspasado tu rutina, tu ruido interior, tus lágrimas silenciosas. Cada historia, cada verso, cada dolor aquí reflejado ha tocado heridas reales. Quizás aquellas que ya no sabías cómo nombrar, pero algo sagrado está sucediendo ahora. Porque cuando las preocupaciones parecen aplastarnos, cuando sentimos que nos faltan fuerzas, es precisamente en ese momento que Dios comienza a actuar con mayor intensidad. Él está derribando los bloqueos, esos invisibles que nadie ve pero que sientes a diario. El estancamiento espiritual, el miedo al mañana, la sensación de que todo se ha detenido y de que nadie comprende el peso que llevas. Pero el Señor de los ejércitos, el Dios que divide el mar, resucita los sueños, cierra las bocas de los leones y llama por su nombre a quienes todos han rechazado. Él dice hoy: estoy contigo, te veo, romperé con todo lo que te detiene. Quizás todavía estés pensando: ¿pero esto realmente es para mí? Y ahí es donde te hago una pregunta que puede doler un poco, pero que debe hacerse. ¿Podría ser que lo que te impide experimentar la paz de Dios sean tus problemas? ¿O tu creencia de que a Él no le importas? Porque cuando creemos esta mentira, todo en nuestro interior se apaga. Pero hoy el cielo se abrió para recordarte: eres amado, elegido, apoyado. Ahora, cierra los ojos un momento. No porque sea un ritual, sino porque necesitas silenciar todo lo que te rodea y dejar que esa voz que te ha estado llamando desde el principio de este video te hable directamente al corazón. ¿Oramos juntos? Padre, en el nombre de Jesús, oro ahora por esta persona que ha llegado al final de este mensaje. Ha soportado dolor, recordado traumas y reconocido cargas que ha llevado durante años, pero ahora, en tu presencia, dice: ya no puedo soportarlo solo. Señor, rompe hoy todo bloqueo emocional, toda mentira que el enemigo ha sembrado en su mente, todo cansancio espiritual, todo miedo al futuro, todo sentimiento de rechazo, fracaso o culpa. Infunde vida, esperanza y renovación. En el nombre de Jesús declaramos liberación para esta mente, sanidad para este corazón, restauración para este hogar. Que toda preocupación se incline ante la paz que sobrepasa todo entendimiento y que, de hoy en adelante, sienta la ligereza de caminar contigo. Amén.
Si esta oración te conmovió profundamente, comprende esto. No fue casualidad. Es porque Dios está despertando algo dentro de ti que no puede detenerse aquí. Y lo que estás a punto de descubrir en el video que se reproduce en pantalla podría ser la clave que falta para tu completa liberación. Sí, necesitas ver qué sigue. Porque lo que Dios comenzó a revelar en ti hoy se manifestará con mayor poder en el siguiente paso. No ignores este llamado. Haz clic y mira ahora. Algo muy poderoso te espera allí, y cuando lo veas, comprenderás por qué este mensaje llegó precisamente hoy. No demores más lo que el cielo tiene preparado para ti. Si este mensaje te resonó, escríbelo en los comentarios a continuación. Llegué hasta el final. Esta frase no es solo un comentario, es una declaración pública de fe, de perseverancia, de que no te rendirás en tu sanación. Comparte este video con alguien que esté al borde del colapso, porque tu actitud podría ser el milagro que alguien necesita hoy. Y si este canal es un lugar donde Dios te habla, regístrate ahora. Esto no es solo presionar un botón, es una forma de retribuir, de decir, Señor, sigue hablándome. Tu suscripción le demuestra a YouTube que este mensaje necesita llegar a más personas como tú, y juntos podemos formar una comunidad donde el poder de la palabra toque vidas día tras día. Y para sellarlo todo, acepta esta promesa como un recordatorio constante. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, y Él actuará. Salmo 37:5. Ese más que has estado esperando está más cerca que nunca. No te detengas ahora. Dios aún tiene algo que revelarte. Haga clic en el vídeo que aparece en pantalla y continúe con este proceso de curación. Tu liberación completa puede comenzar en el próximo segundo.